us. And I put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. Bienvenidos a un nuevo programa de Señales del Mundo. Mi nombre es Magali Durán, soy periodista. Esta es una producción de Editorial Almaluz. Agradecemos a la producción general, la licenciada Adriana Alicia Rodríguez, y vamos a presentar a los protagonistas del programa: el doctor Pablo Korblum, especialista en geopolítica y economía, el doctor Alberto Huschenreuter, especialista en geopolítica, y el doctor Carlos Fernández Pardo, especialista en la teoría política en las relaciones internacionales. Ahora vamos al tema del día, lo que nos dejó el G20, y abro la mesa para que nos digan su opinión. ¿Para qué sirvió la realización del G20 en Argentina? Bueno, ¿Pablo? yo creo que ¿para qué sirvió? En realidad, para Argentina. El G20 se reúne todos los años y bueno, hay una mesa de debate intensa en términos de lo que pasa en la economía mundial y las finanzas. Yo creo que para Argentina no hay una cuestión negativa, digamos, si quiere. Se puede ser que fue una cuestión neutra o marginalmente positiva, desde mi punto de vista, el cual se setearon ciertas reuniones, digamos, teniendo el privilegio de ser el país organizador, y en base a eso se han logrado, por lo menos discursivamente, ciertos acuerdos que, digamos, deberían ser importantes en el mediano y largo plazo, porque sobre todo son acuerdos que tienen que ver con inversión extranjera directa. ¿Cuál es la diferencia entre inversión extranjera directa y los flujos financieros que, digamos, son los más urgentes requeridos en el corto plazo? Son que estas inversiones son de largo plazo y tienen que ver con el financiamiento que se necesita para generar empleo, industrias, bienes y servicios que son importantes para el país. Entonces, si vamos a pensar en esos términos, creo que la Argentina se vio favorecida. Ahora, con la salvedad, y hay que aclararlo aquí, es que, digamos, los acuerdos estos de cooperación no son mandatorios, después se tienen que llevar a cabo, requieren más negociaciones, la letra fina de los acuerdos, la lubricación de los mismos, y por lo tanto vamos a ver si esto sirvió. En cuanto al término de las cuestiones financieras, lo único o lo más importante de destacar es el tema con China, el swap, que continúa siendo fundamental como backup, si se quiere, secundario, luego del préstamo del FMI que se nos hizo en el mes de mayo, y bueno, y continúa siendo importante para mantener la estabilidad macroeconómica doméstica. Bueno, la pregunta sobre el G20. Exacto. Sí, yo encararía lo siguiente. El G20 es la prueba de una experiencia perpetua en las relaciones internacionales, la problemática de la cooperación, que se abre en el sentido de una cooperación colectiva o que se abre en el sentido de una alianza. El G20 apareció en la Argentina en general, más que como una alianza, como una suerte de mutualidad cooperativa. La cooperación tiene sus problemas internacionales, encierra dilemas que no están resueltos para nada, ¿no es cierto? Mientras cada Estado vele por sus propios intereses, siendo diferentes estos intereses, el trabajo de la articulación es muy difícil y el de la coordinación también, porque cada Estado ve las ganancias relativas que puede obtener. Ganancias absolutas no es lo que obtengo yo. Ganancias relativas es lo que obtiene él, porque él me va a dar la plata a lo que quiero obtener yo. Este es un tema, el tema de la cooperación. Estuvo muy de moda esto, en la década del 70 hasta el 80, y con trabajos muy importantes que hubo, ¿no es cierto?, sobre la cooperación, porque había una apuesta muy grande a que los estados, y por arriba de los estados podía haber organismos cooperativos. En realidad nació, ahora son 100 años del Tratado de Versalles, del fin de la Primera Guerra Mundial, había una gran necesidad de cooperar. No tanto en la reconstrucción como en la segunda, sino de cooperar en la búsqueda de la paz, bajo un solo concepto. No hay cooperación si no declinan los estados el derecho a la guerra como un medio de resolución de conflictos. Si los estados renuncian a la guerra, y hay un pacto, Vayan Kellogg de 25, si los estados renuncian a la guerra, se abre la posibilidad de cooperación. Da la idea de socios iguales, no hay socios iguales. Pero de todas maneras es un problema de qué resigna quién y qué cosa.
¿Te das cuenta? Yo lo veo así. Para la Argentina, bueno, en términos de imagen, y esto cuenta también, ¿no es cierto? Ha sido un lugar, realmente para la Argentina la primera vez que se reúnen tantas figuras internacionales, ¿no es cierto? Y hay cuestiones de protocolo, de recibimiento, de disposición de los argentinos, bueno, recibir todo esto. En general el resto de la población no lo siguió tan de cerca y probablemente los efectos de esto todavía no se estén viendo. La idea equivocada de que la Argentina va a terciar en un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, a mí me parece que no es correcta. No hay poder de arbitraje si no hay poder de sanción. Si el árbitro no sanciona, cae la calidad de los arbitrajes. ¿Te das cuenta? Es como un referí que le tira una piedra cada vez que toca el pito. Yo lo veo así. A mí me parece que ha dejado, primera vez para el que lo siguió, ha dejado bien la impresión, transmitida también a través de la prensa, porque hay conversaciones reservadas que todavía no se conocen. ¿Te das cuenta? El otro punto es que la actitud de Estados Unidos frente al tema de China no nos debe hacer pensar que Estados Unidos está en un problema comercial. La visión de Estados Unidos es estratégicamente global. Adentro de esa cuestión está el problema del comercio con China, ¿verdad? ¿Y los acuerdos que se hicieron entre Estados Unidos y China? Bueno, de esos acuerdos yo no los he leído y prácticamente nadie los ha leído. Si uno va a los diarios norteamericanos, está muy recortado. La prensa norteamericana no simpatiza precisamente con el presidente Trump. Ha habido acuerdos de todas maneras que ellos mismos le han dado el nombre de tregua. Se ve que hay grupos de expertos que están trabajando algunas líneas de producto y demás. ¿Y piensa que se puede cumplir esa tregua? Creo que son 90 días que van a... Bueno, hasta ahora han transcurrido 5 o 6. Se supone que están negociando cosas. Recordemos que, la tregua no es retroactiva, o sea, es no poner aranceles de aquí en más. Lo que yo creo es que lo que se ve, y como dice Carlos, el marco global que tiene Estados Unidos, y también hay que ver el marco global donde ve China, que parece muy tranquilo, muy pacífico a la hora de poder entablar un diálogo, pero también tiene sus objetivos globales, entonces con la ruta de la seda y demás. Entonces me parece que acá es un tema interesante y totalmente de acuerdo, no creo que Argentina haya terciado entre las dos potencias. Ahora, una cosa, antes de que dejar la palabra a Alberto, me parece interesante aclarar que cuáles sean los lemas de la cumbre para que entendamos un poco en general. El mundo del trabajo, el futuro, digamos, del trabajo con la tecnología, el tema de la infraestructura para el desarrollo y la cuestión de la soberanía alimentaria, la sustentabilidad alimentaria. Y se han hecho algún tipo de declamaciones sobre estos temas, pero, como dijo Carlos, son temas globales, son temas generales que no influyen los intereses relativos que tienen los estados y por lo tanto hasta ahora, como lo ha pasado en los últimos G20, han quedado en la nada porque cada estado después tiene que mirar hacia adentro, responder a sus electores y por lo tanto estos lemas en general poco importan. Sí, lo que importa es estas cosas que no sabemos, ¿no? Estos diálogos entre Trump y Xi Jinping y otros líderes que son los que van a delimitar la agenda global a futuro. Claro. Yo cerraría con esto nada más. La cuestión de la soberanía alimentaria fue planteada en la conferencia de Argel en el 75 por Perón y por muchos líderes más. La innovación en cuanto a obras públicas siempre fue bandera de los economistas del desarrollo de la década del 60. Y la primera, trabajo digno, es para darle cabida al humanismo social y nada más. ¿Te das cuenta? No sé. Alberto. Sí, muy interesantes las reflexiones de los colegas. Yo, para tratar de decir algo que no se haya dicho en esto, porque dijeron mucho en realidad, acá tuvimos para Argentina un acontecimiento de política exterior mayor, porque este es un acontecimiento de escala. Ahora, es importante poner el acento sobre las oportunidades que se le pueden abrir para Argentina, pero también el G20 implica que Argentina pueda saber acerca de sus limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la visita de China fue una visita de Estado a Argentina. Y esa visita de Estado implicó un trato preferencial para el visitante y la firma de aproximadamente más de 30 convenios. Ahora, Argentina yo no sé si está en condiciones de responder a determinadas demandas chinas. La clase media de China llega a los 400 millones de habitantes, de manera que supongamos que en el mejor de los casos Pekín decide a través de estos acuerdos comprar arándanos, por decir un producto del que se habló. ¿Cuántos arándanos tiene que fabricar realmente Argentina? ¿Está en condiciones
Lo que quiero decir con esto es que la cumbre para Argentina le permite medir las oportunidades que se le brindan en un mundo muy globalizado, pero a la vez con fuertes cuotas de proteccionismo, pero también para ver las limitaciones. Yo suelo poner el acento en las cuestiones que no pasan por ver solamente las posibilidades de oportunidades, sino aquellas hipótesis de fracaso, porque lamentablemente en Argentina no se trabaja con hipótesis de fracaso, y este es un error, puesto que siempre hay que contemplar hipótesis de fracaso. Pero la conclusión primera para Argentina es que fue un acontecimiento de política exterior mayor, y frente a aquellas posiciones que dicen que Argentina está en el G20 porque a fines de la década del 90, la administración argentina en relación con la muy buena relación que tenía con Washington llevó a Argentina al G20, bueno, es cierto, ¿no? Pero también hay una cuestión. Argentina es un país continente, como decía Ratzer, ¿no? Y los países continentes no pueden estar afuera de una organización tan importante como es esta. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Si en ausencia de una configuración mundial o de un nuevo orden mundial sobre los que no hay ni siquiera una aproximación, quizá este G20 esté representando una nueva forma de orden mundial. Es decir, más allá de las diferencias ideológicas, quizá el G20, este tipo de multilateralismo con componente bilateral, tal vez sea un inicio de un orden mundial que necesitamos. Esto en cuanto a la política exterior argentina y una especie de introducción para el G20. Ahora, yo pienso que aquí hubo 2 días de multilateralismo y tenemos 363 días de realismo en el mundo. Y creo que hay que tener presente que el G20, más allá de las buenas intenciones que pueda tener en tratar de lograr que el mundo cuente cada vez con más semáforos como gran ciudad, ojo que primero, no hay orden internacional, quizá aquí estemos en las primeras formaciones de algo que puede ser una configuración internacional diferente a la que vimos, un orden internacional en base a conferencias, pero no en base a diferencias ideológicas y pactos entre actores preeminentes. Y al no haber un orden internacional se dificultan las posibilidades de alcanzar acuerdos entre los países porque hay una predominancia del interés nacional primero. Y en segundo lugar, aquí está muy presente la vitalidad y la contundencia del factor geopolítico. Tenemos geopolíticas por todo el mundo y celebro que en Argentina se haya comenzado a hablar un poco más o retomado la geopolítica, porque no se hablaba prácticamente de la geopolítica. La geopolítica nunca se fue del mundo cuando terminó la Guerra Fría. La geopolítica permaneció. Digo esto porque hay autores que sostienen que la geopolítica está de regreso. La geopolítica nunca se fue. Los actores siempre obraron en función de sus intereses. Y la geopolítica, como dice Kissinger, trata de los intereses de los estados, no de las buenas intenciones. Y este es un factor que de alguna manera devalúa la posibilidad de que las organizaciones multilaterales o los encuentros multilaterales lleguen a alcanzar resultados realmente positivos. Fíjense que los actores preeminentes son los que deben de alguna manera marcar un norte en el sistema interestatal. Y sin embargo, Rusia está con múltiples conflictos con Occidente. Occidente, Estados Unidos, tienen con múltiples conflictos con China. Dentro del escenario atlántico occidental, Europa tiene múltiples conflictos con Estados Unidos, de manera que el factor geopolítico es un factor que trabaja en contra de la posibilidad de lograr acuerdos de cooperación dentro de un marco como el G20, que reúne a 20 actores, de los cuales por lo menos 12 son actores preeminentes con capacidad de respuesta, ¿no? ¿Y tu visión sobre la participación de Rusia en el G20? Bueno, Rusia, más que un país continente, es un continente continental, es un país excepcional en materia de tamaño, de manera que es imposible pensar que un orden a portas o en formación no cuente con Rusia, por más que Rusia sea un país débil hoy, porque lo es. O cuidado con mirar el mapa y pensar que porque ocupa parte del mapa es un país fuerte. Es un país fuerte con debilidades hoy propias de su economía y con complejos geopolíticos que siempre influyeron en su sensación de poder terrestre, ¿no? En su sensación de debilidad frente a poderes marítimos. Pero es muy necesaria su participación.
puesto que no estamos en el mundo en el que Gromyko, el ex canciller soviético, decía que no había conflicto en el mundo que pudiera solucionarse sin la participación de la Unión Soviética. Hoy es cada vez más difícil pensar que un conflicto en zonas donde la densidad geopolítica es importante pueda llegar a solucionarse sin la participación de Rusia, de manera que este es un activo de poder. Es muy difícil pensar que los conflictos en Oriente Medio, en Asia Central, puedan superarse sin la participación de Rusia. De manera que Rusia tuvo un papel, diría yo, a la altura de lo que viene haciendo en los últimos años, es decir, proyectando poder, más allá de que para algunos expertos en Rusia, rusólogos, sostengan que quizá la política exterior de Rusia está algo sobrecargada. Está algo sobrecargada porque Rusia está obrando casi en el orden interestatal, casi sin deferencia frente a otros ya, ¿no? Y este puede ser un problema que le puede llevar a Rusia a repetir cuestiones que afectaron seriamente a la Unión Soviética. Perfecto. Ahora vamos a algunas preguntas de las redes sociales. Macri, ¿obtuvo el apoyo del arco internacional? ¿Cuál es su mirada? Si la asistencia confirma eso, sí. Lo que se puede decir acá es que, me parece, hay un escenario en el cual, digamos, todos vinieron. A ver, el actual gobierno de Argentina siempre se está mostrando, siempre desde que asumió, se muestra dispuesto a avanzar sobre el escenario global, digamos, abierto a la globalización, abierto al comercio libre, abierto a la financiarización de la economía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, no van contra el status quo global, neoliberal si se quiere, que ha regido el mundo en las últimas décadas. Eso por un lado. Por lo tanto, se ve de una manera abierta, propositiva hacia el mundo, tanto a nivel estatal, porque busca inversiones en todos lados, desde Medio Oriente hasta Europa, hasta el lejano Oriente, póngale el nombre, digamos, Estados Unidos, lo que sea, y por ende, digamos, mismo el Reino Unido, ¿no? Que también tenemos una nueva relación después de lo que ha pasado el gobierno pasado. Eso por un lado, a nivel estatal, a nivel macro, digamos, o a nivel internacional, digamos, de organismos internacionales, estuvo Lagarde, el Fondo Monetario, otros organismos que también, digamos, recibimos su apoyo y tenemos que estar en buenas migas con ellos. Por lo tanto, todo lo que ha sido, digamos, el arco internacional, tanto a nivel estatal como a nivel, digamos, de los organismos transnacionales, han sido muy bienvenidos, se le ha brindado todas las facilidades y se ha mostrado bien predispuesto a cumplir todo lo que nos han pedido, tanto a nivel externo como a nivel de políticas que tenemos que realizar a nivel endógena para refinanciar nuestra deuda, para pagar digamos, lo que tenemos que pagar y para estabilizar la macroeconomía interna, porque desde mi punto de vista acá hay una cuestión de tinte geopolítico que necesita una Argentina, como el statu quo global, sobre todo Estados Unidos, porque China, digamos, si nosotros caemos, digamos, y Estados Unidos no puede mantener la lógica, digamos, bajo la doctrina Monroe de que estamos todos debajo de su paraguas, China, como hace en Venezuela, se va a meter y va a dar el apoyo, como hizo con el swap, más discretamente, más desde otro punto, pero lo va a hacer. Pero me parece que sí, que en este sentido Argentina, digamos, se ha visto beneficiado, si se quiere, o mostró la mejor voluntad, tanto nosotros para con ellos como ellos para con nosotros. Es un activo de poder el G20 para Argentina. Sí. Es un activo de poder porque le permitió llegar a rincones del mundo donde de otra manera no estaría, porque Argentina no está en el mundo, no es un país que está en el mundo. No está en conflictos determinados como mediador, y como bien dijo Carlos acá, sus capacidades tampoco le permiten ser un mediador. Pero la cumbre acercó a Argentina al mundo, y quizá en función de presidentes de México y de Brasil que ya se estaban yendo cuando se estaba yendo el de Brasil, el de México, y todavía está en funciones el de Brasil, quedó un poco deslucida la región, ¿no? como un actor en relación con su participación en el G20. Pero Argentina finalmente mostró una imagen de preparación segura de la cumbre, pues la seguridad creo que estuvo a la altura de lo que debe tener un G20 como el que reunió acá los principales poderes del mundo.
Y la visibilidad que tuvo Argentina es importante. En política exterior la visibilidad es importante. Logró que con China acuerdos, y lo de China fue una visita de Estado, allí tuvo una visibilidad importante. Y también mostró algo que me parece positivo Argentina. Quizá está dejando de actuar en función de la importancia de su pertenencia en el mundo. Es decir, Argentina tiene una constante en política exterior que es el occidentalismo, ¿no? Estados Unidos, Europa. Sin embargo, tuvo una visita de Estado de China y acuerdos, casi 40 acuerdos comerciales, bueno, más allá del alcance o como si se logran o no finalmente llevar adelante estos acuerdos, China es el primero o muy cerca del primero actor económico del mundo. Para el 2025 va a ser el primero, de manera que aquí hubo una salida al mundo de Argentina más allá de la preferencia geográfica histórica en materia de política exterior. Sí. Después lo que muestra esto es que se está pasando de instituciones a personalidades. ¿Ves? Una de las cosas que deja el G20 son las personalidades políticas. Los hombres que estaban ahí encarnarían lo que podríamos llamar el liderazgo mundial. No hay, ¿no es cierto? La actitud de Trump, que es tan poco reverente a normas y además a instituciones, traduce la declinación de las instituciones internacionales multilaterales. Y la idea de empezar a mirar los liderazgos personales, las personalidades políticas, que juegan un papel también en los acontecimientos históricos. El caso de Europa es absolutamente lamentable, porque no estaba a la altura de... Bueno, tiene una crisis profunda de liderazgo Europa, ¿no es cierto? Fuera de China y Estados Unidos no hay liderazgo. Por eso la personalidad tiene su función. Esto lo ha permitido ver ahora acá, cuando una Merkel demacrada, cansada, llegando tarde, con 1000 problemas. Una cosa que no puede ser que venga un avión español, la primera ministra de Alemania. No, hay cosas que no cerraban mucho, que se rompe un avión de Lufthansa. Hay cosas que no existen. Y existieron acá. Esta mujer, bueno, está en su peor momento político. No hablo de los franceses porque no tienen idea de dónde está parado. Está muy mal, muy mal. Entonces, no hay personalidades a nivel internacional. Y como tampoco hay instituciones, y bueno, este es un problema de lucha de vikingos, porque el que realmente se da cuenta de esto es Trump. Trump es uno de los que se da cuenta de que hay que revisar todas las instituciones, empezando por las Naciones Unidas, que Estados Unidos ya no quiere pagar en líneas generales, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a una recomendación de Editorial Alma Luz. Alma Luz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Alma Luz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Alma Luz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar. Sí, es un acuerdo. Seguimos en Señales del Mundo y tiro otro tema a la mesa: Rusia y Arabia Saudita. ¿Qué relación hay? ¿Cuál es su visión? Bueno, las relaciones políticas que puede tener Arabia Saudita con Rusia tienen dos aristas. En primer lugar, atemperar cualquier intento de Arabia Saudita de intervenir en la cuestión siria. Y en segundo lugar, empezar a hablar del precio del petróleo, que le interesa a Rusia también, ¿es cierto? Claro. No veo que haya otra relación, porque realmente es un país, Arabia Saudita es el país de los alineado con Estados Unidos, preferentemente, y esto ya viene de mucho tiempo atrás. Inglaterra no cumplió con Arabia Saudita en el 19 y Estados Unidos empezó a ganar posición en la Guerra Fría, y hoy es un aliado preferencial y muy poderoso, que ya ha sacrificado al Yemen, ¿verdad? Y muy poderoso, que frente a los demás estados árabes es una oligarquía petrolera contra la cual se levantó Saddam, el nasserismo.
No lidera a nadie Arabia Saudita, pero está ahí como un aliado importante. No le veo otra, que yo sepa, ¿no? Que pueda tener otra. Parecía muy provocativo el saludo, sobre todo por el argumento del hombre, del periodista que no tuvo suerte. Claro. Son dos países, estamos hablando de dos países que miran el mundo, la región en términos de intereses. Yo diría que la relación se funda en cuestiones que pasan por una proyección de poder de Rusia en la región. Rusia está construyendo poder en relación con tratar de incrementar su papel en la región, donde tradicionalmente la Unión Soviética tuvo influencia y tuvo estados clientes importantes como Egipto, Siria, que sigue siendo, Irak en su momento. De manera que ahí hay que ver siempre el tema de los intereses. Arabia Saudita con India son los países que más armas compran en el mundo. En 2017 y 2018 son los países que más armas compraron en el mundo. ¿Quiénes le venden a Arabia Saudita armas? Dos países occidentales, menos Alemania, los de Europa y Estados Unidos. Algo de Rusia hay, pero menor. Porque Arabia Saudita, como bien dice Carlos, no es un aliado de Rusia. Y el objetivo de Rusia en Oriente Medio es incrementar ganancias de poder, logrando uno de los objetivos que viene logrando, que es la mantención de Bashar al-Assad en el poder en Siria. Y logrando que Damasco recupere geopolíticamente cada vez más territorio. Este es el objetivo. Y quedarse allí a través de dos bases, una base aérea y una base naval, Tartus, de modo que la situación pasa por allí y si es necesario negociar, pues seguramente lo harán. Pero en este mundo, la muerte de un periodista es importante, puesto que ha sido esto un desastre, ¿no? Pero los intereses económicos siempre están por delante de este tipo de acontecimientos. En política internacional los hechos trágicos importan, obviamente, son muy importantes, pero siempre hay que mirar los números y los actores que están detrás de esto, ¿no? El tema del periodista, no sé, bueno, o era el periodista o era un espía informado. Es muy raro que a un periodista lo corten en pedazos. Esto es rarísimo. Es rarísimo. Claro, como imagen internacional quedó, ¿no? Claro, sí. El otro punto, para cerrar un poco esto, Arabia Saudita también está contenida porque es un aliado fiel de Estados Unidos y Estados Unidos la apoya sinceramente porque la monarquía saudita siempre fue realmente a liderar la guerra de todos los árabes contra Israel. En eso quedó afuera. Eso lo hizo en los estados naceristas, Siria, ¿no es cierto? Siria e Irak, digamos, y Egipto en su momento. Entonces es una garantía también, en cierto modo, de estabilidad. Lamentablemente los Estados Unidos han roto los equilibrios en el norte de África y demás, ¿no? Prácticamente no hay estados que merezcan ese nombre. Son estados de contratistas. El problema está con Siria ahora, que muchos prisioneros que tiene Siria son norteamericanos, porque son soldados contratados por Estados Unidos con un contrato de trabajo. Todo Estados Unidos puede reclamar todo ese tipo de cosas. Bueno, yo me atengo a lo que dije antes en cuanto al problema del liderazgo. Pasamos de las instituciones a las personalidades. Y algo importante, ¿no? Yo creo que la presencia de Arabia Saudita, para cerrar esto, sí, es importante, más allá de las culpas que pueden existir detrás de este enigmático príncipe árabe. Pero una de las deudas que tiene un futuro orden interestatal es superar lo que tradicionalmente ha sido una política de humillación por parte de Occidente hacia el mundo árabe, hacia todo el espacio árabe. Hay un trabajo de Dominique Moïse, la geopolítica de las humillaciones, donde el acento está puesto sobre el proceso de humillación que ha sufrido el mundo árabe, por considerarlo un espacio donde tienen problemas o incompatibilidades para acceder al desarrollo, por considerar que su capacidad militar no puede, porque cada vez que tiene una guerra con Israel la ha perdido, salvo en la última, donde se enfrentaron con el Líbano, donde hubo una suerte de empate, de manera que más allá, y repito, más allá de las fuertes críticas a las que se pueda someter a este príncipe heredero, me parece positiva la presencia de un actor árabe que, como Turquía, ha construido poder. Claro. Bueno. Un componente para terminar, nada más, ¿no? Sí. La derrota de estos países árabes contra Israel es la derrota de la doctrina militar soviética.
que educó a los militares egipcios y sirios, e iraquíes. La guerra de blindados. Perfecto. Que venía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Perfecto. La ruta latina militar. Muchas gracias. Esto fue Señales del Mundo. Me acompañaron el doctor Pablo Korblum, el doctor Carlos Fernández Pardos y el doctor Alberto Huyenreuter. En la producción general, la licenciada Adriana Alicia Rodríguez. Es una producción de Editorial Almaluz y nos reencontramos en el próximo programa. Bueno. They made a statue of us and they put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us.